Muy buenas noches, muy buen sábado para todos. Esto es La Voz del Pueblo, la voz de Dios, la voz de los que no tienen voz. Y estamos en una edición más de Conoce al Candidato, esta vez con un debate político en el cual tenemos jóvenes, a dos jóvenes candidatos que intentan renovar la política, pero para eso necesitamos propuestas serias, concretas y realizables. Así que eso es lo que vamos a revisar hoy día. Me acompañan Claudia Valdeiglesias, número 23 del Partido Morado, y Gustavo Sesti, número 13 de Somos por el Perú. Muy buenas noches Somos a Perú, ambos, somos Perú. Somos Perú. Muy buenas noches a ambos, gracias por participar en este espacio. No, gracias a ti, Antonio, por la invitación. Y hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias. Gracias Antonio también por darnos este espacio en La Voz del Pueblo. Muchas gracias por participar. Y a grosso modo quisiera conversar con unas preguntas de actualidad. Hay una pregunta primero para Claudia. A ver, Claudia, debido al escándalo de las vacunas, ¿tú crees que el señor Vizcarra debe dar un paso al costado a su candidatura? Bueno, lamento que esté en este momento Gustavo, pero sí considero de que Somos Perú ya debería haberlo retirado. Es más, tengo entendido de que hay un grupo de militantes de Somos Perú con el señor Sureca a la cabeza y la señora Andrade, que han solicitado hace varios días este retiro de Vizcarra debido a los escándalos. Y entiendo también de que él se ha pronunciado en un sentido contrario, ¿no? Que él se piensa mantener. Y me parece que lo mismo es lo que ha dicho el candidato a presidente, que es el señor Salaverry. Y yo lamento realmente porque me parece que eso malogra esta participación democrática de los partidos, ¿no? Lo ideal hubiera sido que él asuma que en realidad está cargándole con un pasivo tremendo a Somos Perú. Correcto. Gustavo, ¿alguna apreciación al respecto? Bueno, ¿qué te puedo decir? Digamos, seguimos con el tema de las vacunas después de 2 semanas y pico. A ver, voy a ser claro con este tema, como para no estar dirigiendo, me parece es importante conversarlo, no hay ningún problema, pero eh, yo creo que ya se están haciendo las investigaciones, la Fiscalía ya ingresó, digamos, a ver qué es lo que pasa, la Contraloría también ya está detrás, y ya se activaron, por así decir, las instituciones que ameritan, digamos, tomar control e investigar el tema. A mí me parece que como Partido Democrático Somos Perú, no puede tomar decisiones que vayan alejadas de lo que se entiende como el Estado de Derecho y el debido proceso. Entonces, bajo esa idea, nosotros podemos decir, ¿no? Bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, sí, pero Somos Perú se llama Partido Democrático Somos Perú y tenemos que ceñirnos a lo que la democracia nos exige. Entonces, y con respecto, digamos, al grupo de personas que están, digamos, en contra, yo personalmente respeto, digamos, las opiniones adversas que pueden haber adentro del partido, como por ejemplo, también hay personas, digamos, en el Partido Morado que manifestaron su oposición, por ejemplo, a la candidatura del señor Guzmán, y al final hay libertad, digamos, dentro de los partidos son democráticos, hubieron elecciones internas, se respetan las elecciones internas, y listo, ¿no? Se acabó la discusión y uno tiene que aceptar, porque parte de la democracia es también aceptar que al haberte sometido a las reglas de juego, ¿no? Si perdiste, sencillamente tienes que respetar la decisión de la mayoría, ¿no? Entonces, bajo esa línea, yo creo que no hay, digamos, mayor discusión. Solamente aclarar un tema. Con respecto al tema de las vacunas, sí me parece importante que se investigue. Nuevamente te digo, Somos Perú no va a blindar absolutamente a nadie, pero estamos hablando de 487 personas que fueron vacunadas, ¿no? De las cuales hay una buena cantidad de personas que participaron de esta vacuna que todavía no era vacuna, era una vacuna experimental, ¿no? Y para ser claros, en el gobierno del expresidente Vizcarra, hubieron solamente 158 personas, de las cuales el 95% eran personas que eran miembros del equipo médico que participaba en las vacunas. Pero en el gobierno morado hubieron 359 personas que fueron vacunadas, de las cuales 273 se vacunaron a partir de que se entendía que la vacuna era vacuna. Entonces, me parece genial, sancionemos, investiguemos, vayamos hasta las últimas consecuencias. Pero si vamos a ir hasta las últimas consecuencias, no solo veamos
parte del problema o parte de los implicados, veamos a todos. Y si queremos hablar de vacunas, realmente la fiesta de las vacunas, digamos, empezó realmente con esta cifra en el gobierno morado. Vamos a ser claros, discúlpame, Claudia, a mí no me gusta hablar de esta forma, pero como ya es un tema tan recurrente, me parece que sí hay que poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Bueno, en ese caso, como Gustavo ha mencionado al gobierno morado, yo quiero recordar de que no hay tal. En lo que tenemos en este minuto es al presidente Sagasti representando a todos los peruanos en un gobierno de transición y de emergencia. No es un gobierno morado y eso hay que aclararlo, porque se quiere desinformar, se quiere decir de que es un gobierno de mi partido. No, Sagasti no ha sido elegido por el pueblo, no ha sido elegido en urnas. Por lo tanto, no es un gobierno morado. Solamente recordar de que en el mes de noviembre del año pasado 105 congresistas vacaron a Vizcarra, ¿no? Arguyendo la interpretación de la Constitución en un acápite que está bastante flojo y que se presta a muchas malas interpretaciones, ¿no? Y entonces fueron en realidad estos congresistas, los congresistas quienes han puesto a Francisco Sagasti en la presidencia. Y de una manera, yo considero correcta y ética, Francisco Sagasti no ha llamado a los ministerios a los militantes morados ni a los dirigentes morados. Ha querido él mantener de una manera correcta una separación entre el Partido Morado, que no ha sido elegido, y la situación dramática por la que vivimos los peruanos el año pasado y que fue solucionada con la ascensión de Sagasti. Ahora, respecto a que si las vacunas se han puesto más o menos en este gobierno de transición y emergencia o en el anterior de Sagasti, yo lamento que tengamos que estar discutiendo eso porque en ambos casos es reprobable, es lamentable y sí coincido con Gustavo en de que las investigaciones tienen que llegar hasta las últimas consecuencias porque no es justo de que servidores públicos se hayan puesto en la cola, ellos y sus familias, ellos y sus allegados en muchos casos. Eso es vergonzante. Y entonces sí estamos esperando todos los peruanos que el presidente Sagasti acelere esas investigaciones y nos dé cuenta a todos los peruanos de lo que está pasando con este vacuna gay, que es un escándalo. Correcto, Gracias. esa era mi segunda, esa era mi segunda pregunta. Iba a ser si a Gustavo si estábamos en un gobierno del Partido Morado, pero bueno, ya quedó claro la postura de ambos. Ahora comencemos por favor con el debate con los puntos que habíamos planteado. Un minuto y medio para que hablen sobre las propuestas que tienen sobre reactivación económica. Va a comenzar Claudia Valdeiglesias este bloque y lo va a cerrar Gustavo. Claudia, en un minuto y medio, ¿qué propuestas tienes para reactivar la economía? No sé, apoyar emprendimientos desde el Congreso. ¿Cuáles serían tus principales perspectivas? Bien, muchas gracias. Sí, ante todo me parece que había un minuto para presentarnos. Mi nombre es Claudia Valdeiglesias Añorga. Voy con el número 23 con el Partido Morado al Congreso de la República por Lima. Yo soy de nacimiento liberteña, soy de La Libertad, mi mamá es ancashina, mi papá es del Cusco, así que tengo raíces provincianas. He vivido mis primeros años de vida en Cajamarca. Estoy muy involucrada con todo lo que pasa al interior del país, por lo tanto. Pero bueno, he vivido toda mi vida en Lima, soy administradora de empresas, tengo también un diplomado en periodismo, he trabajado muchos años como gerente de administración y finanzas en diferentes empresas y actualmente enseño en la Universidad de Lima y también he enseñado en Lucil en los últimos 10 años, soy docente universitaria. Bien, ya que me has permitido hacer esta pequeña presentación, para quienes no me conocen, sí, quiero hablar ahora tomándome los minutos que me puedas dar para las propuestas vinculadas con el emprendimiento. Y acá quiero mencionar con bastante pesar, evidentemente, de que 3 de cada 4 peruanos se han visto afectados por esta crisis económica, producto de la pandemia, producto de la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, ¿no? Y bueno, sabemos también que la economía el año pasado, ya tenemos cifras oficiales, ha caído 11.1%. ¿A quién ha golpeado más
esta situación económica, evidentemente, a los sectores más desfavorecidos. Acá nosotros en el Partido Morado estamos llevando una serie de propuestas para reactivar la economía, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de el apoyo al emprendedor. Consideramos de que el 75% a 80%, que es la economía informal, tiene que revertirse y tiene que ir poco a poco hacia la formalidad. Para ello hay que tomar una serie de acciones, yo diría, inteligentes, innovadoras, ¿no? Que hagan atractivo para muchos peruanos que han tenido que caer por necesidad en la informalidad para que se formalicen. Uno de ellos es el de reducir los impuestos. En este caso, es hacer que el impuesto a la renta para los nuevos empresarios sea un porcentaje menor y que en los próximos 10 años vaya subiendo de manera escalonada. Esa sería una primera acción. Luego también una segunda acción sería el programa Reactiva Perú, que es lo que va a permitir que tanto los pequeños como los microempresarios, es decir, las MIPE en particular, puedan acceder a Reactiva flexibilizando los requisitos, ¿no? Porque sabemos que Reactiva básicamente ha servido para la mediana y gran empresa. Entonces hay que incorporar ahora a las MIPES. También tenemos un aspecto importante que es el de la capacitación para los pequeños emprendedores, ¿no? Que requieren, por ejemplo, entender cómo es que se tiene que presentar la información a los entes financieros, a la SUNAT, y no ser luego pasivos de sanciones. Otro aspecto que queremos impulsar es un programa que le podríamos llamar Chamba Perú, que es un programa temporal que estamos pensando que se debe hacer, que se debe implementar en los lugares de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, los asentamientos humanos, ¿no? Esto puede ser a nivel nacional, para que los mismos ciudadanos, los mismos moradores de estas zonas, de estos barrios, hagan trabajos de infraestructura en sus propios barrios, ¿no? Por ejemplo, construcción de centros comunales, construcción de muros de contención, mantenimiento de veredas, etcétera. Eso va a dar trabajo inmediato a un gran contingente de peruanos. Pero también Claudia, para ir terminando, por favor. También estamos pensando en reducir las tasas de interés para ciertos créditos, por ejemplo, para las bodegas o el mejoramiento de los mercados, que también va a dinamizar mucho, dando trabajo y mejorando las condiciones de emprendedores. Y bueno, tengo más ideas, pero yo creo que esas son las esenciales. Ahora de eso ya haremos. Gustavo, para que te presentes y nos des tus impresiones sobre estos temas de reactivación económica en la pandemia. Tómate unos minutitos para ser parejos con el tiempo, ¿eh? Yo estoy controlando acá para ser parejos 2 minutos y medio. Ya. O sea, hago mi presentación y de ahí sí, digo lo sí. que opino del tema económico, no sobre lo que acaba de decir Claudia. O cómo. Sí, Después sí, hacemos las preguntas. Tus propuestas, Ya. sí, tus propuestas. Ya, perfecto. A ver, bueno, en primer lugar, bueno, ya ahí están abajo. Mi nombre es Gustavo Chesti, soy el número 13 del partido Somos Perú. Y al igual que Claudia, soñamos, digamos, con una renovación política. Antonio ya lo comentó. Estamos apostando por este cambio real, digamos, de hacer política distinta. Sueño, digamos, con un Perú distinto, sueño por un Perú honesto, sueño por un Perú que realmente vea el futuro en buenos términos, no con incertidumbre como por ejemplo el día de hoy lo estamos viendo. Mi lucha es frontal con respecto a la corrupción. De hecho, yo tengo un legado, digamos, histórico, familiar, referente a este tema. En el año 1966, mi padre fue la primera persona que denunció actos de corrupción en la dictadura de Alberto Fujimori, y esto le costó que 3 años estuviera secuestrado en un cuartel del ejército. Todo para que él no continúe, digamos, con sus denuncias y con sus acusaciones, digamos, de corrupción, y mantenerse firme a pesar de lo que le estaba costando, que en última instancia era su libertad, era lo que a mí me enseñó a poder pelear y a poder en última instancia ser coherente y leal con mis principios, ser coherente con lo que yo pienso. Ese mismo legado también me lo enseñó mi madre y es el que yo pretendo llevar al Congreso, ¿no? Por eso es que esta fe que tenemos que empezar a tener en que realmente se puede hacer y se puede combatir contra la corrupción es real. La corrupción no es una cosa solamente de los cuellos blancos,
¿no?, que se habla, o el tema de los jueces, los fiscales o los grandes empresarios como Odebrecht, realmente la corrupción toca la puerta y nos afecta a todos. Si el día de hoy estamos teniendo tantos hermanos, familiares, conocidos, amigos que están muriendo por el tema del COVID, aparte del COVID, el sistema de salud es tan precario porque han habido miles de millones de soles que nos han ido robando a todos los peruanos, los corruptos. Y es momento de decirles hasta acá. Y es momento de que hagamos un frente común, ciudadanos, políticos, para pelear contra esto de acá. Mis propuestas con respecto al tema, digamos, de reactivación económica van muy ligadas, digamos, con respecto al plan de gobierno que tiene Somos Perú. Nosotros creemos que la reactivación económica se va a dar desde dos ángulos, ¿no? En primer lugar, tenemos que generar inmediatamente puestos de trabajo. Y evidentemente, la forma más inmediata de generar puestos de trabajo, ¿no? Hay demasiado desempleo, ya por ya decir las cifras, digamos, a veces es por gusto, pero hay, en esta pandemia, digamos, el desempleo ha crecido muchísimo y la forma más inmediata de generar empleo es a través de la inversión pública. Vamos, la inversión pública se va a empezar a traducir con vamos a acelerar, ¿no? Vamos a empujar la creación de estos 50 nuevos proyectos, grandes proyectos de inversión pública que tienen que ver con temas de represas, carreteras, etcétera, para que puedan haber puestos de trabajo de forma inmediata. Pero también el otro lado es apostar por la pequeña, micro y mediana empresa. Esto es fundamental porque hemos tenido, digamos, un crecimiento económico de aproximadamente 30 años y si bien el crecimiento ha ido disminuyendo poco a poco y los últimos años ha sido cada vez menor, en buena parte se debe a muchos elementos, ¿no?, que después podemos hablarlo, pero en buena parte se debe, digamos, a que nos esforzamos por las cifras macro y nos olvidamos de otras cifras que son muy importantes. Y nos hemos olvidado del informal y en concreto de esta micro, pequeña y mediana empresa a la que tenemos que apuntalar. Por eso es que Somos Perú está además proponiendo un shock de inversión fuertísimo de compras para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, en vez de que el Estado esté comprando a grandes empresas, empecemos a mirar a las chicas, empecemos a hacer la opción como país de empezar a apostar por los chicos y empezar a apostar por un crecimiento de abajo hacia arriba y no solamente de la gran empresa que jala a la mediana, que jala a la chica, que jala y así, sino más bien empecemos a apostar por estas porque son las que más han estado golpeadas en esta pandemia, ¿no? Esta es la apuesta, digamos, que Somos Perú está haciendo y en concreto, digamos, con el tema informal también va muy relacionado al tema de amnistías, apostar, digamos, por la informalidad sin que el informal, cuando pase al lado formal, se sienta, digamos, que tiene un enemigo o que tiene una carga que se llama Estado, que se llama SUNAT, que al final termina no ayudándolo, ¿no? Entonces tenemos que apostar, digamos, por ese tema de la formalidad a través de talleres, a través de capacitación, mejorar la competitividad, apostar, digamos, para que poco a poco y de forma paulatina empiecen a pagar impuestos, pero que esos impuestos se vean reflejados en servicios reales, que sean percibibles por el ciudadano que ahora empieza a ser formal, ¿no? Como por ejemplo el tema del seguro, el tema de pensiones y demás. Correcto, muy bien, quedaron claras las primeras posturas. Ahora, Gustavo, puedes hacerle una pregunta a Claudia por 30 segundos. Ya, bueno, Claudia, bueno, sé que tú eres especialista en este tema, de verdad te felicito, tus aportes en general han sido bastante buenos ya hace un tiempo, pero quería hacerte una consulta que me preocupa. Mira, en el tema de reforma política, el Partido Morado propone, digamos, darle autonomía a la SUNAT, cuando sabemos que a veces la SUNAT es un ente sumamente poderoso y que a veces al micro, pequeño y mediano empresario, e incluso, digamos, hasta los informales, tiende más que nada a ser su enemigo en vez de su amigo. Entonces, ¿no crees, digamos, que esto es un poco peligroso, digamos, para apostar por ellos? ¿O cómo se puede compensar esa autonomía, ese poder, ese gran poder que se pretende dar, digamos, a la SUNAT? Correcto. Claudia, puedes contestar. Gracias, Gustavo. Sí, efectivamente, parte de lo que nosotros planteamos, lo que tú acabas de mencionar, pero aquí yo quiero decir de que la visión que tenemos en el plan de gobierno está establecido del Partido Morado es el de favorecer a la micro y a la pequeña
empresa. Siendo así, no se condice con el hecho de darle una mayor autonomía a la SUNAT y más bien de buscar tener un ente recaudador mucho más eficiente, mucho más efectivo. No tendría por qué ser una cosa contraria a la otra. La decisión política del Partido Morado va a ser la de favorecer al micro y al pequeño empresario, ¿no? Y entonces, si es que hay una política, digamos, que ya viene desde el Estado o desde el gobierno, perdón, con esa fuerza, pues todas las acciones que se hagan tienen que ser alineadas con ello, ¿no? Y yo no encuentro, sinceramente, que esto pueda, digamos, ser contrario. Lo que sí veo es que, por ejemplo, la SUNAT, a la hora de que se va a empoderar, también tiene que tener mayores mecanismos. Y acá es importante hablar de la digitalización del Estado, que es una herramienta fundamental para que podamos tener los peruanos y las empresas y las personas naturales también un mejor registro, que eso es lo que está faltando, ¿no? Que estén más identificados y luego también, como dije al inicio, de que se pueda pasar más hacia la formalidad, porque en este minuto lo que tenemos es una economía informal, es una economía que se ha dado de esa manera por un Estado muchas veces ausente y que no ha, digamos, generado las condiciones para que los emprendedores y los empresarios quieran estar en la formalidad. Y ahí es donde está el gran reto, en lograr que de una manera inteligente, de una manera efectiva, poco a poco vayamos formalizando nuestra economía. Y esto es un programa de largo aliento, tampoco es que se va a poder hacer de la noche a la mañana, porque así como tú has dicho de que la corrupción está muy enquistada en nuestro sistema, cosa con lo que coincido, también está muy enquistada en la mente incluso de los peruanos la informalidad, porque no solamente, y hay que ser justos, la informalidad no solo se da en los negocios, se da en todo. Y en muchos casos somos los compradores los que propiciamos esa informalidad y lo hacemos de diversas maneras. Entonces hay que cambiar un chip, hay que cambiar la manera de pensar de toda la sociedad y eso es algo que sabemos que se va a lograr poco a poco. Pero por lo menos en el Partido Morado en los próximos 5 años lo que queremos es sembrar las bases para ese cambio de mentalidad y estamos dispuestos sí a darle una mayor autonomía a la SUNAT, pero cuidando lo que estamos diciendo, ¿no? El desarrollo y el progreso de la micro y de la pequeña empresa. Perfecto, Claudia, ya estoy viendo que voy a tener que ser más exacto con los tiempos. ¿Puedes hacer una pregunta a Gustavo por 30 segundos? Sí, gracias. Bueno, tomando el tema de la corrupción que ya hemos visto aqueja tanto a nuestro país y que nos causa, según los analistas, una pérdida diaria de 10 millones de dólares, según algunos informes que han estado circulando últimamente. ¿Cómo es que Somos Perú va a frenar o piensa frenar esta situación? ¿Qué medidas piensa tomar? ¿Qué es lo que o la medida principal o un par de medidas importantes? Perfecto, Gustavo. Gustavo, ¿te me congelaste, Gustavo? A ver, perdón. Claudia, ¿tú estás bien con tu audio? Sí. Correcto, entonces mi amigo Gustavo. Gustavo, ¿te tenemos ahí? Correcto. Tenemos un problema con la conexión de Gustavo. Entonces voy a, si no te incomoda, Claudia, quisiera hacerte unas consultas mientras recuperamos a Gustavo. Encantada. Sobre el tema de emprendimientos, ¿qué otros proyectos? Me dijiste que tenías más proyectos que te habían quedado en el tintero por falta de tiempo. ¿Qué otros proyectos más podrías impulsar desde el Congreso para fomentar el emprendimiento, ayudar a las pequeñas empresas, en fin, lograr que puedan superar el tema de la pandemia, ¿no? Permíteme un momento, por favor, disculpe, que está entrando Gustavo. Gustavo, ¿me escuchas bien? Sí, ando un poco mal de conexión, creo. Ya. La pregunta de Claudia, ¿la escuchaste? No, no le escuché. ¿Me la puedes Por repetir, favor. por favor? Sí, Claudia, por favor. Claro que sí, Gustavo. Te estaba preguntando, y lo voy a hacer cortito, te estaba preguntando respecto al tema de la corrupción, si tienes una o dos medidas de impacto dentro del plan de gobierno que haya pensado tu partido para luchar contra este flagelo que tú también comentaste, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A ver, perfecto. Mira,
con respecto al tema de las medidas contra, o sea, las propuestas que van ligadas al tema de la lucha contra la corrupción en el plan de gobierno están muy ligadas al tema de la reforma política. Por ejemplo, tenemos la eliminación al 100% de la inmunidad parlamentaria, que fue algo que Somos Perú presentó, fue el primer partido que nosotros lo propusimos, digamos, en las elecciones anteriores, y fue el primer partido que presentó el proyecto de reforma constitucional para la eliminación al 100% de la inmunidad parlamentaria en este Congreso, ¿no? A los 2 días de haberse iniciado, digamos, labores en el Congreso, nosotros presentamos ese proyecto. Consideramos, digamos, que lo que ha hecho, digamos, el Congreso ahora con respecto a la aprobación es un avance, ¿no? Con respecto a la inmunidad es un avance, pero sí nosotros vamos por más, vamos por la eliminación completa de la inmunidad parlamentaria porque consideramos que el político y el ciudadano somos iguales, no tenemos por qué tener ciertos privilegios, ciertas garantías, ciertas prerrogativas que realmente no favorecen, sino más bien la historia nos ha demostrado que estas prerrogativas lo que han hecho es servir para todo lo contrario que deberían de servir, es decir, para blindar. Y de hecho, no es la idea de Somos Perú blindar a absolutamente a nadie, ¿no? Sino que estemos todos trabajando bajo la misma cancha. Eso es, en primer lugar, digamos, y el otro elemento que me parece fundamental es el tema de la renovación que se planteó en un momento, la renovación por tercios o mitades, ¿no? Que esto también es algo importante para que el ciudadano pueda recobrar, digamos, el poder de ver, digamos, qué congresista en concreto, por ejemplo, está haciendo bien sus funciones o no, ¿no? Y bajo una data, bajo una evaluación clara, digamos, que sea abierta, que el ciudadano pueda saber qué está haciendo mi congresista, cómo está cumpliendo su función de fiscalización, de legislación, de representación, hacer un ranking, ahí, digamos, bajo información clara, el ciudadano puede decir, ok, este congresista no está haciendo bien su trabajo, entonces vamos a buscar a otros. Creo que a todo el mundo nos califican, a todo el mundo, si es que no rendimos bien, nos botan de nuestro trabajo, entonces hay que devolverle ese poder al ciudadano, ¿no? Renovación por tercios. Claudia, tengo una pregunta, bueno, para ambos, pero te la traslado a ti. ¿Es un acuerdo de bancada? Porque he escuchado a la líder, a la cabeza de lista del Partido Morado decir que de llegar al Congreso van a denunciar a los 105 congresistas que censuraron y vacaron al señor Martín Vizcarra. ¿Estás de acuerdo con esa postura? Sí, estoy de acuerdo. Y que acá quiero precisar algo. Nosotros cuando hablamos de censurar a los 105 congresistas que vacaron en noviembre a Vizcarra, no estamos defendiendo al ciudadano Martín Vizcarra. Nosotros lo que hacemos es defender la institucionalidad. En cuerdas paralelas tiene que ir la investigación al ciudadano Vizcarra, que ya hemos visto en las últimas semanas, hay evidencias graves respecto a una serie de contradicciones en su accionar como presidente de la República y hay muchas cosas de las que él tiene que dar cuenta a la justicia. Pero el acto que se dio y que es motivo de la declaración del partido de que se va a hacer una denuncia es un acto pasado, en una coyuntura pasada, y en esa coyuntura nosotros consideramos que es lo correcto. La misma pregunta para Gustavo, sobre la denuncia de los 105 congresistas que votaron por la vacancia del señor Vizcarra. A ver, esa promesa que están haciendo, digamos, con todo respeto, que están haciendo, o sea, yo estoy de acuerdo, digamos, en que la vacancia estuvo mal, digamos, por los temas de gobernabilidad, vamos a ser claros. Sin embargo, a mí me preocupa que a veces, por justamente decir, bueno, ya a estas personas son las más odiadas, entonces vamos a pedir que las vamos a denunciarlas constitucionalmente. Pero lamentablemente hay algo que se llama inmunidad, ¿no? Y el congresista no es responsable ni por sus votos, ni por sus opiniones, y etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a denunciar a congresistas, ¿no? Si es que realmente no son responsables por sus votos? Y esto, a pesar de que querramos, a pesar de que digamos, sí, vamos, que se vayan presos, todo lo que quiera, me parece irresponsable proponerlo como una propuesta de lo que van a hacer, porque saben en el fondo que no lo pueden hacer. Yo más bien instaría
¿por qué esperar, digamos, a que se haga, digamos, una vez sean elegidos? ¿Por qué no lo ha hecho la bancada de una vez, la bancada del Partido Morado? ¿Me entienden? Me hubiera gustado que lo hagan, pero no entiendo por qué no, porque evidentemente saben que no lo pueden hacer, ¿no? O sea, no hay un argumento real jurídico como para poder decir, vamos a hacer esto de acá, ¿no? Siendo además que el TC se ha manifestado que no, más bien, ha dicho que no se va a manifestar sobre este tema, ¿no? Entonces, me parece bien, bien complejo y me parece generar una expectativa en la población que no es sana y nuevamente, que es algo que yo considero que sí es momento de hacer política responsable. No hay que generar expectativas que no son, digamos, que no van a llegar a un buen término a la población. A la población hay que decirles, hay que prometerles cosas que realmente podemos hacer. Si no, lo que estamos haciendo es una política deshonesta. Y si al final estamos diciendo, vamos a hacer esto, cuando realmente se sabe que no se puede hacer, se está generando una expectativa de la población y se está haciendo una política deshonesta. Lamentablemente, no me parece. Quisiera que se pudiera hacer, pero realmente nuestra ley no nos lo permite. Entonces, generar esa expectativa no me parece absolutamente nada sano. Correcto. Claudia, el tema es claro. Gustavo pregunta cómo van a hacerlo y por qué no lo han hecho aún, si tienen una bancada. Ok, bueno, yo considero de que política deshonesta es un término grueso, es un término que a mí me abruma tremendamente y que considero absolutamente injusto frente al accionar de la primera bancada morada en el Perú, en nuestra historia como partido político, una bancada que se ha enfrentado mayorías en innumerables veces, una bancada que ha impulsado la inmunidad parlamentaria como ninguna otra, que ha luchado, por ejemplo, favor de la ley de los octógonos, que ha ido en contra de la famosa ley de los peajes, que ha puesto el punto de raciocinio digamos, de evaluación costo-beneficio económico con las iniciativas respecto a la ONP, con respecto a AFPs. La bancada que ha estado en los peores momentos que hemos vivido en el tema de la huelga agraria en el norte, que fue de fin de año, fue la bancada morada, fueron los congresistas morados que estuvieron ahí negociando y hablando con los trabajadores, con las empresas, mostrando liderazgo, mientras otros congresistas de otras bancadas estaban incluso fuera del país de vacaciones. Así que a mí me parece absolutamente grosero incluso hablar de deshonestidad. Nosotros lo que hemos hecho es, al contrario, ser la bancada que ha dado mayores muestras a la ciudadanía y felizmente la ciudadanía lo va a reconocer en algún momento si ya no lo reconoce, ¿no? Así que por ese lado estamos tranquilos. Esa iniciativa de Susel Paredes, la candidata número 1 de mi partido, hacer esta demanda, a mí me parece válida. Yo la justifico, me parece que los políticos tendríamos que comportarnos no en función de cálculos políticos, sino en función de lo que nosotros consideramos es y no es correcto. Para nosotros fue incorrecta esa vacancia por la forma como se hizo y lo que corresponde es levantar nuestra voz y hacernos escuchar. Si la justicia que tenemos va o no va a dar oídos a eso, ya se verá. Lo que sí es claro es que el Tribunal Constitucional ha sacado cuerpo, esa es mi percepción y esa es mi opinión, ha sacado cuerpo de mala manera cuando en su momento debió aclarar la interpretación sobre la vacancia por eh, eh, capacidad inmoral permanente, ¿no? Entonces, y por ejemplo, el Tribunal Constitucional perdió la gran oportunidad de esclarecer el tema, ¿no? De aterrizar el tema, porque ya todos sabemos de que esa definición de capacidad permanente, capacidad, ¿cómo es? ¿Capacidad qué? ¿Te acuerdas? Incapacidad moral permanente. Moral permanente, perdón. Ese término es un término muy antiguo y que si lo tuviéramos que traducir a los tiempos modernos, tendría que ver más que nada con
un tema de capacidad mental, ¿no? Y entonces no, realmente, si nosotros dejamos que el TC no se pronuncie y que haya este vacío en la Constitución, creo que lo que estamos permitiendo es que nuestra vida institucional esté todo el tiempo como cogida de alfileres, ¿no? Nosotros como país necesitamos tener solidez, necesitamos tener reglas y que también tengamos estabilidad política. No vamos a poder crecer, no vamos a poder desarrollar como país si en el Congreso están interpretando mal las leyes, están haciendo literalmente lo que se les ocurre a las grandes mayorías para sacar presidentes. Hemos tenido cuántos presidentes en Correcto, 5 Claudia. años. No, Quisiera, no sí nos que, sí, correcto, Claudia. Gustavo, ¿tienes algún comentario, pero concreto, como si fuera un tuit? No, mira, a ver, yo no he generalizado, ojo, yo no he dicho todo el partido morado hace política deshonesta, toda la bancada morada ha hecho política deshonesta. De hecho, yo tengo amigos en el partido morado, y considero que hay personas, digamos, valiosas ahí, pero yo lo que he dicho es, con respecto a esta promesa electoral de denunciar a los 105 vacadores que en fin, tienen que responder de alguna forma a la sociedad, ¿no? Esa propuesta sí me parece hacer política deshonesta con respecto a esa propuesta. Ojo, digamos, yo no soy de las personas que generalizan, que por un hecho dice todos son así, ¿no? O sea, las cosas tienen su lugar, las personas tienen su valor individual, los partidos también tienen sus valores individuales, ¿no? Y vamos a ser claros, ¿no? Esa propuesta me parece sí hacer política deshonesta, esa propuesta en concreto. Correcto. Claudia, tu última apreciación, pero cortito, por favor, sobre el tema de la... Tipo tweet, como me dijeron. Sí. Para ti. Ya, cortito, realmente lo que a mí me provoca decir es que lo deshonesto es que Vizcarra siga campante y siga en campaña y tenga tanto espacio de los medios de televisión en especial, que es señal abierta y masiva para todos los peruanos y que nos siga hablando como si no pasara nada. Eso me parece a mí absolutamente deshonesto. Y bueno, esa sería mi respuesta. Correcto. En el tema del Congreso tenemos pocas certezas. Una de las pocas que tenemos es que ningún partido va a tener mayoría. Todos van a tener que conversar, van a tener que llegar a acuerdos para sacar adelante temas que en favor de la población. Y qué más, que uno de los temas más importantes es la educación, sin duda. Los jóvenes, los estudiantes han sufrido mucho de colegios públicos, privados. Algunas propuestas que tengan para el tema educativo. Comienzo con Gustavo. A ver, antes de hablar del tema educativo, voy a responder 10 segundos a este tema. La presencia de Vizcarra en los medios es prácticamente para hablar del tema de las vacunas, ¿no? Porque no le preguntan de propuestas, ¿no? Entonces, genial, digamos, que lo inviten para hablar de sus propuestas, pero no nos están invitando por eso. Hay un cargamontón mediático, no solamente a él, a mí. Mira, ¿cuánto tiempo estamos hablando de Vizcarra? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de las vacunas? Y yo, por ejemplo, no me he puesto a hablar, podría hablar de Guzmán, de su incendio, de su ex, de cómo se llama, de la denuncia que tiene por Odebrecht, podría hablar de Marcos Ceballos, que también tiene investigaciones por el otro tema, y podría ser toda una recatafila, decir el Partido Morado es el partido que tiene más personas sentenciadas por alimentos, pero ¿por qué no lo hago? Porque yo creo que es momento de dar propuestas. Entonces, o sea, a ver, nuevamente, o sea, seguimos cayendo en el mismo punto, y yo no quisiera caer en el mismo punto, ¿no? Y ahorita, fui puntual con una cosa y me salieron con otra. Entonces, vamos, o sea, la pregunta era puntual con respecto al tema de esta propuesta y fui puntual con mi opinión y me salieron con el tema de Vizcarra. Pero bueno, voy a hablar del tema de educación, ¿ya? El tema de educación es simple. Tenemos que apostar por una educación, por una reforma en educación en concreto, apostar por el tema de la conectividad. La conectividad es fundamental, digamos, que apostemos, por eso es que somos Perú, digamos, en el tema de educación, es algo que va a implementar de forma inmediata. Ya existe una fibra óptica, pero tenemos que empezar a potenciarla de hacer que llegue a todos los rincones de todo nuestro Perú, ¿no? Hemos visto, digamos, que muchos niños en esta pandemia se han quedado, digamos, sin poder recibir una educación
correcta y muchos sin ni siquiera recibir nada de educación. Entonces, y probablemente ese sea el mismo escenario que tenemos este año. Entonces, tenemos que apostar, sí, por una conectividad, pero esto no va a solucionar el problema, lamentablemente, de este año. Pero por otro lado, solucionar el tema de la conectividad no necesariamente implica que haya una buena educación. Por eso tenemos que apostar a una capacitación real en los docentes para que puedan hacer uso adecuado de las herramientas tecnológicas con las cuales ahora ya se está dando la educación y con las cuales ahora ya los niños y la sociedad se está desenvolviendo. Por lo tanto, esta es otra propuesta que estamos planteando como Somos Perú. En primer lugar era el tema de la conectividad, en segundo lugar es el tema de la capacitación de los docentes, y sí estamos apostando para que haya un incremento del presupuesto anual escalonado hasta el 2026 de un 7%. Pero no se trata de dar plata por dar plata, no se trata de incrementar el presupuesto para que se gaste de forma inadecuada. Por eso es que evidentemente estamos haciendo muchas opciones con respecto al tema de la lucha contra la corrupción para que el presupuesto que se invierte en el país sea gastado de forma adecuada y sea gastado de forma eficiente. Creemos en un Estado cada vez más chico y cada vez más eficiente. No creemos en la burocracia y es por eso que este presupuesto va a estar, digamos, controlado además por los ciudadanos, que eso es parte, digamos, de las herramientas de lucha contra la corrupción que nosotros estamos planteando como partido. Un gobierno abierto, un gobierno tecnológico. Esas en concreto son las propuestas, digamos, que están en el plan de gobierno. No sé si tienen algún comentario. Primero turno para Claudia para que nos dé sus opiniones, bueno, sus propuestas sobre el tema de educación. Estamos en una coyuntura sui generis, ¿ah? Siempre hemos tenido problemas con la educación y ahora más que nunca. Claudia, ¿qué plantea Claudia Valdeiglesias? Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gustavo. Uno de los primeros temas que tenemos que atacar es la conectividad de los peruanos. 300.000 niños a nivel de todo el país se han quedado sin terminar el año escolar pasado y eso es una cosa terrible. Todo esto por falta de conectividad, ¿no? No han podido hacer teleeducación y la mayoría de los peruanos está en problemas económicos porque no ha podido hacer tampoco teletrabajo. Pero también tenemos el tema de donde, por ejemplo, la telemedicina es el futuro. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer los peruanos para desarrollar un país mejor si solo el 40.1% de nosotros tiene acceso a Internet? Entonces, hay un 60% de peruanos que no están en condiciones de sobrevivir por estas crisis. Así que la Internet es algo vital y en el Partido Morado, dentro del plan de gobierno, estamos proponiendo que el Internet para los alumnos, para los profesores sea gratuito. Además, otra de nuestras propuestas es el apoyo decidido a la SUNEDU. Ya hemos visto que en el Congreso las mayorías, esos partidos populistas, que son las mayorías, lamentablemente han querido cortarle las piernas a la SUNEDU por intereses privados, por los propios intereses de sus universidades. Nosotros creemos que hay que fortalecer a la SUNEDU y es posible hacer que la SUNEDU no solamente controle la calidad de la enseñanza de las universidades, sino que eso se pueda extender incluso a los institutos superiores, ¿no? Y acá hablando ya de la educación superior, quisiera mencionar de que solamente 3 de cada 10 jóvenes peruanos que salen del colegio tienen acceso a los institutos o a las universidades. Es decir, que hay 7 jóvenes que salen del colegio y no tienen posibilidad de hacer estudios superiores. Ahí es donde nosotros queremos que se hagan una serie de cambios. Primero, hay que pensar en que la educación del futuro es la educación técnica. Ya no podemos estar solo mirando la educación universitaria. Y el Perú, que es un país que tiene tanto a nivel productivo para producir y para desarrollar, es importante que tengamos esa visión amarrada con lo que va a ser la educación técnica. Pero además, dentro del colegio, entre el primero y quinto de secundaria, hay muchas cosas que podemos hacer por de la creatividad de nuestros jóvenes. Por ejemplo, incluir en la currícula cursos que dependiendo de la matriz, de la matriz productiva de cada región, se les puede enseñar por ejemplo, podría ser en el caso de la selva o la ceja de selva, se podría enseñar, se le podría enseñar la cosecha,
la siembra del café, ¿no? Porque es una zona donde hay mucho café, e incluso la manera como pueden exportar, ¿no? De tal manera que estos jóvenes ya salen del quinto de secundaria con conocimientos adicionales que les permite enfrentar mejor la vida, ¿no? Eso está en el concepto para nosotros de empleabilidad. Otros aspectos importantes, el reactiva estudios, ¿no? Que nosotros pensamos dar créditos de 1% al año, porque tienen que ser tasas bajas para que tenga sentido, ¿no? Son créditos con tasas bien bajas para las familias de escasos recursos y que los chicos puedan acceder a hacer sus estudios superiores y no necesariamente en el Perú, que los chicos pueden también pensar en ir a otras partes del mundo con esos créditos siempre y cuando después ellos regresen los préstamos, porque obviamente lo que queremos es que esto funcione de aquí en adelante, ¿no? Que no pare la rueda. Y bueno, Correcto. también... Claudia, una pregunta para Gustavo. ¿Un gobierno de Somos Perú respetará, impulsará una educación con enfoque de género? Nosotros creemos, de todas maneras, que cualquier tipo de discriminación se tiene que rechazar. Y esto va, digamos, de la mano con que hay una educación correcta sobre la dignidad de la persona, sobre quién es cada uno, una correcta antropología, pero también, digamos, una correcta visión en la que no se discrimine absolutamente a nadie, ni por su género, ni por sus opciones, ni por absolutamente nada. Correcto. ¿Puedes hacerle una pregunta a Claudia sobre el tema educativo? A ver, sobre el tema educativo, a ver, cuando se habla mucho del tema educativo, ¿no? Generalmente nosotros nos ponemos a pensar sobre los temas de infraestructura, ¿no? Temas de conectividad, temas de etcétera, pero poco se habla, digamos, de los temas de valores que muchas veces hemos visto que es algo que falta, digamos, dentro de nuestra sociedad, ¿no? De hecho, una de mis propuestas es hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, no depende únicamente del Congreso, para el tema de valores éticos, para que seamos una sociedad que rechace la corrupción. ¿Tú qué opinas, digamos, con respecto a que hagamos realmente un esfuerzo como gobierno, Congreso, Ejecutivo, para que se haga una reforma de la educación centrada, digamos, en temas éticos y de valores morales en general? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Yo estoy totalmente a favor de hacer lo que tú estás proponiendo, justamente dentro del plan de gobierno del Partido Morado. Una de las primeras reformas, la que tiene más incidencia e importancia para el futuro, es lo que nosotros le llamamos la reforma del talento. Y nosotros vamos hasta el vientre de la madre, porque consideramos que desde aquí es donde nosotros tenemos que empezar a cuidar al futuro ciudadano. Y qué mejor que incorporemos, por ejemplo, dentro de todo lo que es la currícula escolar de nuestros niños, una mayor incidencia de educación cívica, pero no solo para que aprendan los valores patrios, sino que además aprendan, por ejemplo, el valor de vivir en democracia, que aprendamos a luchar por nuestros derechos ciudadanos, que participemos más en la importancia de participar más en los gobiernos regionales, en las alcaldías, en los barrios, en hacer mejor, una vida comunitaria mucho más activa, ¿no? Y eso se les puede enseñar a los chicos, pero además de la ética que es transversal o que debería ser transversal a todo y debería ser el inicio de todo, también considero que se debería incorporar algunos otros estudios, como por ejemplo la educación financiera, enseñarle a los niños desde pequeños la importancia del dinero, la importancia del ahorro, cómo se puede llevar, por ejemplo, un pequeño plan de negocios, ¿no? Y que ya lo pueden hacer incluso en los últimos años de secundaria. Todo eso va a hacer que nuestros jóvenes tengan una formación que es la que el siglo XXI requiere, ¿no? Porque necesitamos ciudadanos más solidarios, más éticos, más empáticos, pero también, y aquí voy a incorporar algo que es el concepto, por ejemplo, de la multiculturalidad. Nosotros en el Perú somos multilingüistas, hay más de 40
50 lenguas que se hablan en nuestro Perú y hay muchas idiosincrasias diferentes, los del sur diferentes a los del norte, a los de la selva, pues tenemos que aprender a abrazar esa diversidad y a quererla, ¿no? A reconocer esas diferencias, pero para valorarlas. Y eso es parte de lo que va a cambiar el futuro en el Perú, de que dejemos de ser clasistas, racistas, sectaristas, ¿no? Y que empecemos realmente a trabajar unidos. Y me gustó mucho cuando Gustavo dijo que trabajemos juntos con el legislativo, ¿no? Porque ya no podemos vivir 5 años más de enfrentamientos. Miren cómo hemos perdido estos 5 años en nada. Yo me acuerdo cuando PPK entró al gobierno en el 2016 y hablaba del agua, que él iba a hacer una revolución con el agua, porque ya todos sabemos que hay más de 3 millones de peruanos que no tienen agua, ¿no? Y hay 8 millones de peruanos que Claudia, no tienen tengo agua. una pregunta. Sí, discúlpame, Claudia, estamos quedando sin tiempo. Tengo una pregunta sobre el plan de gobierno del Partido Morado. Acá mi amigo, tengo que reconocerlo, el doctor Raúl Eduardo Mucha, me pregunta sobre la universidad pública. ¿Qué planes tienen para potenciar la universidad pública, ya que un gobierno progresista, ¿no? Tiene que centrarse en lo que es los servicios públicos? En el Partido Morado se planteó un momento otorgar créditos educativos y muchos criticaron que eso condenaba a los jóvenes a salir endeudados de la universidad, poniendo ejemplos como países como Chile, etcétera. ¿Qué le podríamos decir a esos universitarios que los están viendo? Yo creo que a estos jóvenes hay que decirles de que en un gobierno del Partido Morado nosotros vamos a luchar decididamente porque ellos tengan educación de calidad, porque nosotros somos conscientes de que esa es la piedra angular del cambio que tenemos que hacer en el Perú. Tenemos que apostar 100% por una educación buena, pero para todos los peruanos. Y por eso es tan importante hablar de educación de calidad, no solo en los estamentos privados, sino sobre todo en la educación pública, en las universidades, en los colegios. Si nosotros comparamos un joven que sale de un colegio público, por ejemplo, de cualquier región del Perú, con alguien de un colegio particular, incluso privado o público de Lima, incluso la diferencia es importante. Y eso no es justo, porque entonces no hay cancha plana para todos, no van a haber igualdad de oportunidades para todos, porque nuestros jóvenes que no tienen acceso a una educación de calidad están empezando con un pie atrás, y eso no es justo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cancha plana para todos, empezamos reconociendo la importancia de una educación de calidad a todo nivel. Desde que el niño entra al colegio hasta que se forma para ser un profesional o la carrera que haya escogido. Y entonces cuando dicen que esos créditos van a ser negativos porque los van a endeudar, no, pero la educación de calidad también cuesta y probablemente sí vamos a tener que pensar en que no todo puede ser gratuito, vamos a tener que pensar de otra manera, vamos a tener que apostar por invertir más, pagar mejores profesores, capacitar a los profesores, hacer digitalización, tener laboratorios para que los chicos investiguen realmente. Todo eso cuesta. Entonces, si nosotros pensamos en que, por ejemplo, vamos a dar créditos baratos de 1% al año, eso es viable, ¿por qué no? Y los mejores profesionales son los que deberían ir al Estado, son los que deberían ir a los ministerios. ¿Para qué? Para que el Perú siga produciendo buenas políticas públicas para los que vienen. Entonces, es como un círculo virtuoso que comienza todo con darle el verdadero valor a una educación de calidad, pero para todos los peruanos, no para algunos, para todos. Y ahí está la importancia de que un gobierno morado acceda, porque eso lo tenemos nosotros súper, súper claro. Correcto, Claudia. Gustavo, sobre lo mismo, tema de las universidades públicas. Bueno, en la universidad puedes explayarte, pero yo sí pido que se centren en la universidad pública, ¿no? O sea, bueno, en términos generales, respecto, digamos, al tema de universidades públicas, hay algunos elementos que tenemos que tener claros, ¿no? Esa reforma universitaria que se dio hace bastantes años y que generó, digamos, la creación de la SUNEDU, que felicito, digamos, la función de la SUNEDU en términos generales, digamos que esto está más ligado al tema privado, pero sí
está afectando al tema de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque como la SUNEDU, digamos, al cerrar las universidades, que era evidentemente lo que había que hacer, porque realmente estas universidades estaban estafando a sus alumnos, generó, digamos, que hayan prácticamente 200.000 alumnos que se quedaron en la calle, se quedaron en nada, se quedaron sin poder terminar su carrera y en su caso en particular, la solución que pensaron era aquellos legisladores de aquella época era, bueno, que se vayan a las universidades públicas, ¿no? Pero sabemos muy bien que las universidades públicas no tienen la infraestructura para poder soportar aproximadamente ese mercado de alumnos, estos 200.000 alumnos. Entonces, acá viene un asunto, digamos, que creo que podemos tomarlo como reflexión, Claudia, que es la importancia de que cuando legislemos, pensemos no solamente en el problema que queremos atacar, sino en los efectos que se van a generar, ¿no? Entonces, acá hay, o sea, se creó una ley que a todas luces era necesaria, era buena, iba a generar buenos efectos, pero generó otros efectos colaterales que probablemente los legisladores en esa época no se dieron cuenta y no se pudo prever, en concreto por el lado del Ejecutivo, ¿no? Recién el año pasado se dio un incremento presupuestario al Ministerio de Educación para que pueda inyectar dinero a las universidades públicas y se pueda, digamos, avanzar con un mejor infraestructura, pero no se podía avanzar nada este año. Entonces tenemos, digamos, que el año pasado, entonces tenemos, digamos, que este año estamos en una situación bien compleja y nuevamente estos chicos que soñaban con un futuro, soñaban con salir adelante, se han quedado literalmente en la calle y estando sometidos, digamos, a lo que puedan encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que apuntemos a buscarle una solución inmediata a este tema en particular, ¿no? Dado que va a afectar, digamos, a las universidades públicas. Y el otro tema, nuevamente, es el tema de conectividad. O sea, hemos visto que muchos alumnos también están teniendo problemas de conectividad, no han podido seguir sus clases. Esto no es solamente un problema, digamos, de acá, digamos, tengo amigos, digamos, en varias universidades públicas, chicos que me están apoyando, es en todo el Perú, digamos, tenemos este problema de conectividad que no solamente ha afectado a la educación en los colegios, sino en las universidades. Tenemos que ver de buscar soluciones prácticas, que las universidades, no sé, o sea, vean la posibilidad de poner cabinas aisladas en algún sitio, en otro sitio, pero algo se tiene que hacer ya, ¿no? Bueno, sí, esperemos, o sea, algo se tiene que buscar, digamos, ejecutar ahorita, no esperar a agosto, ¿no? Ahorita estamos hablando de mañana, ¿no? Correcto, los he escuchado atentamente, ambos son jóvenes apasionados por la política, me he dado cuenta que están muy metidos en lo que están haciendo, eso me agrada, es bueno que explayen sus ideas, lo único malo es que nos hemos descontrolado con el tiempo, ya estamos en una hora, se nos venció el tiempo. Quisiera pedirle por favor a Gustavo, para que cierre Claudia, que en un minuto, por favor, nos diga por qué este 11 de abril tenemos que marcar los corazones de Somos Perú y escribir el número 13. Dame un segundo, por favor. Adelante. Bueno, más que decirles que tienen que votar por mí o que tienen que votar por Somos Perú, yo lo que les digo es que tienen que tener un voto responsable. Eso de verdad es lo que yo realmente les pido, porque no podemos seguir repitiendo los mismos problemas de siempre. Escoger políticos que terminan siendo más de lo mismo. Busquemos políticos que tratan de hacer política distinta, que tratan de buscar soluciones, que tratan de generar diálogos y que tratan de hacer política distinta, política con un fin específico. Mi nombre es Gustavo Chesti, ya saben de mi lucha concreta, directa y frontal contra la corrupción. Lo que les pido es que me sigan en mis redes, me sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas, y me conozcan. La única forma, digamos, de que puedan votar por mí es que confíen, y la forma para que confíen es que me conozcan. Yo estoy seguro, digamos, de que vamos a poder salir de esta situación y creo que es momento de que renovemos la fe, no solamente de que vamos a salir como país, renovar la fe en las personas, sino renovar la fe en los políticos. Hay muchos políticos que sí queremos hacer cambios, conócelos, búscalos y vota por ellos. Gracias. A ti, Gustavo. Lo mismo, el turno para Claudia Valdiglesias. En un minuto, por favor, que nos comentes por qué la gente tiene que marcar la M del Partido Morado y escribir tu número, el número 23. Dame un segundito. Adelante. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio, lo valoro muchísimo. Y bueno, yo les pido que me acompañen
con su voto al Congreso de la República, marquen el 23 por el Partido Morado. Soy Claudia Valdeiglesias, soy una peruana como tú, conozco lo que el emprendedor pasa día a día y las dificultades y vicisitudes, y voy por una reactivación económica, voy a trabajar fuerte en eso. Por mi experiencia personal y profesional puedo aportar mucho. Como mamá de 3 chicos y como docente universitaria sé lo importante que es la educación de calidad para todos los peruanos, pero también como deportista de la Federación de Paleta Frontón, acá tengo mi paleta, no sé si se ve, pienso ir Congreso a impulsar mucho el deporte. No ha habido oportunidades en esto de hablar del deporte, pero voy a impulsar el deporte como una actividad sana y como una actividad importante para la vida de las personas, pero además con mi raqueta para darle paletazos a la corrupción, porque estoy totalmente en contra de los políticos tradicionales. Estoy cansada, como muchos peruanos, como todos los peruanos, de tener gente que va al Congreso, que va al gobierno solamente a servirse y no a servir. No es mi caso, y modestamente toda mi experiencia y toda mi capacidad de trabajo la pongo a disposición de los peruanos para que confíen en mí. Tienen que seguirme en mis redes, tienen que conocer un poquito más. Estoy en todas las redes sociales y estoy a disposición de ustedes siempre. Gracias. Voten por el Partido Morado. Gracias a ustedes, a todos los que nos han visto. Por favor, no olviden dar like, compartir el video para que llegue más gente. El lunes se flexibilizan los horarios, por eso no quiere decir que se ha acabado la pandemia, ni mucho menos. Estamos en la cresta de la segunda ola y tenemos que cuidarnos. Por favor, cuídense, traten de no salir. Todos tenemos familiares que están, o conocidos que están pasando por algo así, y de esta, aunque parezca que estamos solos, no lo estamos. Nos tenemos unos a otros y de esta vamos a salir todos juntos. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a los invitados. Gracias. Chao, chao, gracias a todos. Gracias, Chao. Antonio, gracias, Claudia. Que les vaya.